Liverpool lo hizo oficial. No solo Frimpong, no solo Wirtz, ahora acaba de llegar el húngaro, Milos Kerkez, para potenciar el lateral izquierdo. Y aquí en la taberna de Billy Bob vamos a hablar cómo encaja de perfecto el nuevo fichaje del Liverpool Football Club. Hola hermosos y hermosas, les quería contar que en el comentario fijado y en nuestras redes sociales, también al final del video, explicamos un poco ciertas cositas difíciles que han estado pasando en la comunidad de Liverpool Chile. ¿Por qué? Porque nuestros amigazos de OLSC se organizaron para hacer una colecta de fondos y ayudar a las personas que lo están pasando mal dentro de la comunidad de Liverpool Chile. Y como nosotros somos una linda y buena comunidad, les quería pedir apoyo en ese sentido. Toda la info en el comentario fijado, en las redes sociales, y ahí pueden ir cooperando si es que les nace y está en sus posibilidades. Muchas gracias y seguimos con el video. Un fichaje algo esperado, pero aquí tenemos de nuevo a el húngaro, el nuevo lateral izquierdo del Liverpool, que viene a disputar el puesto del segundo o tercer húngaro más guapo del equipo, porque el primero indiscutido. Sí. Y bueno, vamos a ver un poco de anécdotas que lo envuelven, cómo juega, por qué se apostó por él, qué rol viene a cumplir, cómo es como persona, cómo encaja en el vestuario, cositas que no verán en otros videos. Un poco la idea, no ser redundantes con la cacha de videos que han salido de este cabro, que han salido porque es bien bueno. La verdad es que si es que estuviéramos fichando un don nadie, no habría tanto rum por ahí dando vueltas. Así que Milos Kerkez ficha por 40 millones de libras. Se cerró la incorporación del jugador procedente del Bournemouth. Firma por 5 años y será amortizado a lo largo de estos 5 años los 40 millones a desembolsar. No se han revelado mayores detalles de cuánto va a estar ganando Milos Kerkez, pero bueno, ya está aquí, habiendo llegado el lunes para someterse a los chequeos médicos que requiere previo a la firma. 21 añitos nomás tiene Kerkez. Es la quinta incorporación de los Reds en este mercado. Para recordar, viene después de Frimpong, un tal Florian Wirtz, no sé si lo conocen, tenemos un video al respecto de cada uno de ellos, ambos desde el Leverkusen. Y bueno, Armin Pexi, que es el otro húngaro a quien nos referíamos, y Mamardashvili, que si bien se concretó su fichaje la temporada pasada, recién en esta viene a ocupar el puesto de portero. Comentó, en palabras para nada genéricas de un futbolista en su presentación, que está muy feliz. Dijo que es un honor y un privilegio venir a jugar a uno de los clubes más grandes del mundo, el más grande de Inglaterra, en eso sí estoy de acuerdo, y que está emocionado, excited. Sí, muy bien. Dicho todo esto, entonces vamos a pasar un poco a hablar de lo que es la infancia de este jugador y vamos a hablar un poquito de dónde nació. Y mira los parajes que te presento. Aquí tenemos la ciudad de Vermas, en Serbia. Y tú dirás, ¿por qué te estoy mostrando Serbia? Se supone que Kerkez es húngaro. Y no, Kerkez es serbio, para los que no lo sabían. Él siempre regresa a esta ciudad cada vez que puede, y desde niño, como ven ustedes, era muy inquieto. Lo que vamos a ir viendo que en su evolución como futbolista es algo que lo representa. Él hacía parkour y trepaba a muchos árboles desde que era pequeño, incluso hacía natación cuando era pequeño. Así que siempre se caracterizó por tener una energía muy desbordante. Siempre prefirió mucho la vida al aire libre, y desde los 8 años que comenzó a pescar, algo que hace hasta los días de hoy. Incluso en una entrevista que se le hizo el año pasado cuando estaba en el Bournemouth, él declaró que ni siquiera estoy tranquilo cuando pesco, pero me gusta estar todo el día allí, simplemente pescando. Así que es un jugador que, para que sepa usted, le gusta pescar, pese a que se debe estar moviendo el bote de lado a lado. Oye, y menos mal nunca coincidió con un chileno, porque le hubiera preguntado cuál es el pez más ordinario. Exactamente, cosa que no vamos a responder en este video. A pesar de su vida como futbolista profesional, Milos no necesita grandes lujos. Serbia siempre lo ha considerado su hogar, donde ha construido su casa incluso, su vida y su felicidad. Como él declaró, puedo hacerlo todo en casa, no necesito ir a ningún otro sitio. Allí tengo toda la diversión que necesito. Es el primer serbio que veo que está feliz de vivir en Serbia y no en, no sé, en Ibiza, por ejemplo. Siguiendo con eso, gustos son gustos. Como les decíamos, aunque representa a Hungría realmente en el seleccionado, país del que tiene raíces por parte de su abuela paterna. De ahí es donde nace el amor de Kerkez por finalmente su seleccionado húngaro. Actualmente, nuestro amigo Kerkez vive en Pul junto a sus padres, Sebastián y Tijana.
ya, son sus dos padres. Sebastián, que lo vimos en una entrevista hace poco en un canal de YouTube, diciendo prácticamente que ya estaba listo en el Liverpool y que lo mejor era Salah, así que se sabía de antes este fichaje más o menos. También están junto a sus dos hermanos, Rade y Marco. El último de ellos también es futbolista profesional, Andresito, y es lateral izquierdo también en el Aris de Salónica. Está en el Aris de Salónica, aunque está cedido en el del Partizan de Belgrado, así que también lateral izquierdo su hermano menor. No, qué grande. De otras familias futbolistas como los McAllister. Y Sí, Marco con su ascendencia serbia me recuerda a otros cracks del Liverpool como Marko Grujic y Lazar Markovic. Leyendas. Leyendas auténticas. Y también habla un poco sobre lo que ha hecho su madre en su carrera profesional. Estuvo preocupado de la nutrición del jugador, declarando: mi mamá me cocina lo mejor, eso me mantiene sano, prepara jugos naturales, tengo un montón en el refrigerador y ni siquiera sé qué son. Milos Kerkez, un hombre que no sabe hacerse ni un pan con mantequilla, pero tiene un físico envidiable. No, qué grande. Sí, la foto que pusiste de Serbia, acá la repito. Si te digo que es la 10ª región de los lagos, me crees. Así que Te creo. le creo también su dieta basada en pescado. Pasemos un poco a hablar de la selección húngara, Andresito. Ya, voy entonces. Dice que Kerkez representa a Hungría como agradecimiento por la formación que recibió en su estadía en clubes grandísimos como es el Győr, que se escribe así como Győr, pero Győr, y el... Para, stop. Yo te reto a que nombres el nombre que sale del equipo donde estuvo Kerkez. ¿Eres capaz? Ya, Si no eres capaz, lo vamos a poner obviamente, probablemente en... Voy a intentar decirlo sin trabarme. Espero no invocar a ningún demonio latín o alguna más. O hebreo. También jugó en el Otmesovasar Elgi. Una potencia, el Otmesovasar Elgi. Un gran equipo, pero bueno, al cual debe su inclinación por la nacionalidad de su abuela, como comentábamos, siendo recompensado entonces a los 20 añitos y 221 días, con lo cual, al haber representado a la selección húngara, se convirtió en el más joven en haber disputado un encuentro por ellos, ya en la Eurocopa pasada, más joven en los últimos 60 años, disculpen. Y habiendo debutado entonces contra Suiza en la fase de grupos, ya acumula 23 representaciones internacionales, caps, como dicen los ingleses, por Hungría. Exactamente. Y vamos un poquito a hablar ahora también de lo que es Milos Kerkez en su carrera como jugador en clubes. Y es que su carrera, como decíamos, comenzó en Serbia. De allí pasó al Rapid de Viena, de Austria, antes de unirse a clubes húngaros, como decía recién la Andresito. En 2021 su vida dio un giro cuando recibió una videollamada de un lateral izquierdo histórico a nivel mundial, que es nada menos que Paolo Maldini. Costas cínicas. Ah, pensé que era costas cínicas. No, fue Paolo Maldini, leyenda del Milan, quien lo convenció de unirse al club italiano. Tanto lo convenció que firmó por el Milan. Aunque se entrenó con el primer equipo, nunca llegó a debutar con el equipo de la Serie A. Un año después, en busca de minutos, fue transferido al equipo neerlandés del AZ Alkmaar. En ese club, él brilló. Fue titular en 33 de los 34 partidos en la Liga de la Eredivisie en la 2022-2023, alcanzando las semifinales de la Conference League y ayudando a la AZ Alkmaar a terminar en cuarto lugar. Qué grande. Milos Kerkez, voy a poner después en edición, cuando chocó contra otro prócer del lateral, como es un tal Conor Bradley, mientras representaba la camiseta del Milan. Así que probablemente en la edición se hayan transmitido cuotas de talento por poderes. Y bueno, después tendría su gran primer traspaso en el mundo europeo, y sería que por 15.5 millones de libras llegaría a la Premier League, al Bournemouth, a los Cherries, a las cerezas. Ahí llegaría el bueno de Milos Kerkez en el año 2023. Desde entonces ha disputado 67 partidos en 2 temporadas, con 2 goles y 6 asistencias en la segunda campaña, donde fue titular en los 38 partidos de liga. Muy buen dato que lo vamos a hablar a futuro respecto a cómo es de continuo en su juego el serbio de nacionalidad húngara, podemos decir así.
Su rendimiento lo llevó a ser nominado al premio de la PFA como jugador joven esta temporada, y en el año 2023 también estuvo en la nominación del Golden Boy. Así que no estamos hablando de un jugador que simplemente sea que al Liverpool se le ocurrió que era bueno, sino que ya a nivel mundial está destacando. Sí, yo te tengo una duda, Christopher. ¿Quién habrá sido el genio visionario que vio que este cabro que no jugó nada en el Milan, que destacó en el prestigioso Hot Meso Bazar LG, se lo trajo al Bournemouth? Te podría responder simplemente en imagen. Ese hombre. El crack, el GOAT. El GOAT, Richard Hughes, que lo vio en el Bournemouth. Sí, de las principales razones por qué el padre de Milos Kerkez le puso una pistola en la cabeza para que firme por el club. Porque por Richard, mata y muere. Exactamente. Dicho esto, entonces vamos a pasar a las estadísticas. Contarles que se caracteriza por su despliegue físico y cómo puede ir adueñándose de la banda, pero también pudiendo integrarse en segunda línea por el medio, el juego más por el centro, concretando con el medio campo de una manera distinta a lo que hemos podido ver en estos años con Andy Robertson, por ejemplo. Entonces, bueno, es el percentil 99 en las carreras superpuestas, o en inglés las overlap runs, estos desmarques al espacio, percentil 99, o sea que en las 5 grandes ligas de Europa solo hay un 1%, de hecho menos, que está por encima de él en lo que corresponde a los desmarques por detrás de la línea de defensa. De esa misma manera de cuantificar esto es que está en el percentil 91 en las grandes 5 ligas europeas, en los centros desde jugada abierta, sin contar lo que es corners, tiros libres. Así que también muy protagonista en ese sentido. Las conducciones progresivas es percentil 99. Esto es fuerte, igual viniendo de un lateral con lo que se le pide en Premier League, por el componente físico que hay detrás. Da para pensar en su velocidad. Tenemos la comparación de que Kerkez alcanzó una velocidad punta esta temporada de 35 km por hora, mientras que nuestro querido Andy Robertson solo de 31. Y ojo que 31 no deja de ser rápido, pero habla un poco de la bala que es Milos Kerkez. Bueno, si nos remitimos entonces a lo defensivo, destaca con un percentil 95 en las grandes ligas europeas en lo que refiere a los bloqueos de tiros rivales, percentil 93 en despejes, y en intercepciones y recuperaciones destaca con un percentil 90. Entonces, a grandes rasgos es un jugador bien completo, tanto en aspectos defensivos, físicos, técnicos. Ahora podemos complementar un poco más con lo táctico, porque Christopher, cuéntanos cómo es el estilo de juego de Milos Kerkez. Vamos a ello, porque es muy importante igual hablar un poco de lo que es. Él mismo declara que no soy el mismo dentro y fuera del campo. No pretendo ser nada. Siempre hay que recordar de dónde vienes, dónde estás y seguir con humildad. Eso me lo enseñó mi padre, Sebastián. Kerkez se describe como un jugador muy agresivo, lo hemos visto esta temporada, pero siempre dentro del marco deportivo. Disfruta competir como lateral moderno y entiende que su función es tanto defender como atacar, pero tiene claro que la defensa es lo primero, que era lo que decía justamente Andresito en una de sus declaraciones. Es incansable. Sus carreras por banda son constantes, del minuto 1 al 90, y aunque tiene una mentalidad ofensiva muy marcada, se toma el trabajo defensivo muy en serio. Le gusta marcar de cerca a sus rivales, forzar errores y presionar alto, algo que hemos visto en numerosas ocasiones cuando ha jugado por los Cherries. Bien, yo creo que le ha hecho además la llegada de Andoni Iraola, que le ha permitido evolucionar en su juego, pero algo que siempre me ha recordado Milos Kerkez es esa capacidad de que si te lo querés pasar, tienes que pasarlo mínimo 2 veces, porque tiene una velocidad endemoniada, y que en ataque no tiene problemas en correr y correr y correr y doblar al extremo para darle espacio. Así que me parece un jugador muy completo en ambas áreas. Yo lo describiría como un maldito avión. Sí, heavy físicamente, nos recuerda al mejor Robertson en ese sentido, no solo por cómo presiona. Robertson en su mejor momento te lo tenías que pasar 3 veces para habértelo pasado, sino la sensibilidad en el pie. Hay unos centros que tiró esta temporada que nos recordaban mucho a los cambios entre laterales que tuvo Robertson con Trent Alexander-Arnold, a los centros que tiraba el segundo palo para Mohamed Salah. Entonces, en ese sentido también cuenta con calidad y técnica para destacar en el club. Hay 2 gráficos que tenemos que son importantes, que es uno el tema de los centros, que justamente tú lo decías, que es importante cómo Kerkez usa eso para
prácticamente no tiene un problema en tirarte un centro desde tres cuartos o a línea de fondo. O sea, tiene una versatilidad tremenda para poder lanzarte centros, que claramente nos recuerda mejor Robertson, y este gráfico me parece brutal. Las carreras de línea de fondo, o sea, constantemente te está doblando al extremo o está corriendo solo por la banda. O sea, constantemente vamos a tener 3, 4, si somos a Frimpong, 5 jugadores arriba, y después probablemente como avión van a bajar a defender, bueno, más Kerkez que Frimpong quizás, pero en ese sentido unos jugadores con una brutalidad tremenda en ese sentido. Así que ganamos literalmente con un jugador que es una turbina por la banda izquierda. Ahora siguiente, sí. Sí, no, estoy muy de acuerdo con lo que comentabas. También va un poco en las virtudes de los jugadores que ya conforman la plantilla del equipo, como es Alexis McAllister, mismo Dominic Szoboszlai o el recién llegado Florian Wirtz. A medida en que retrocedan, pueden desenvolverse bien con estos desmarques que vaya tirando Kerkez, sobre todo quizás McAllister, que esta temporada se le dio un rol más por ese espacio como de interior izquierdo, para conectar con Kerkez y ahí darle posibilidad a Luis Díaz o a Cody Gakpo de que encaren para adentro, como se les suele dar con facilidad al ser diestros a pie cambiado. Comparando con el dueño de estos últimos, ¿cuántos años? 2017 de la banda izquierda. Bueno, comparando con Andy Robertson, entonces primero la tabla que nos facilita The Athletic y que pone aquí Christopher, compara el despliegue de Milos Kerkez la temporada anterior con esta. Vemos cómo pudo adueñarse de la banda izquierda, predominando esta temporada mucho más en campo rival que la temporada anterior, más pegaba a la línea de cal también, a comparación de lo que pudo haber sido un rol más protagónico incluso por el centro, a veces desdoblando para el medio la temporada pasada. En cambio, en este gráfico vemos la comparación de las últimas 2 temporadas de Andy Robertson, que es la tendencia contraria, donde Robertson esta temporada tuvo que pasar más tiempo en campo propio. De repente el físico no le dio para hacer ese retorno tan fuerte como el que nos tenía acostumbrado, y esta temporada también, a propósito de lo mismo, fue que se le solicitó también desde el esquema de Arne Slot un juego más centralizado que el que pudo desplegar en la última temporada con Jürgen Klopp, bien pegado a la línea de cal, como siempre nos acostumbró el bueno de Andy Robertson. Aquí comparamos entonces a Kerkez con los jugadores, con los laterales de las 5 grandes ligas de Europa. Lo verde en el gráfico refiere a la construcción de juego, lo rojo a la progresión de la pelota y lo azul al ataque. Entonces vemos cómo es percentil 57 el bono de Kerkez, con los desmarques por detrás de la defensa, y estaría en el percentil 32 recibiendo centros por la otra banda. Así que ese no sería uno de sus fuertes. Ahora vamos a pasar a hablar un poco de cuáles son quizás las debilidades que tenga en su juego, varias donde destaque menos. Bueno, a propósito de lo mismo, es que tomamos este gráfico de The Athletic, suscripción que podemos costear gracias a los miembros de la taberna de Billy Bob. Y bueno, ahora comparando con las 7 grandes ligas, es que vemos que entre los 3 apartados, que sería ataque en azul, construcción de juego en verde y la progresión del balón en rojo, destaca por lejos en lo que tiene que ver con las corridas con el balón, un jugador con mucho despliegue físico que destaca en todo lo que tiene que ver el juego con desmarques. Dice entonces, este gráfico marca muy bien la diferencia que conversábamos en el apartado anterior sobre también la diferencia en el despliegue físico en la velocidad punta. ¿Sí? Puedes volver a la imagen anterior. Vemos que Kerkez, conversábamos que llegó a 35 km por hora esta temporada en Premier League, mientras que la máxima que pudo alcanzar Robertson, habiendo jugado también muchísimos partidos, fue de 31 km por hora, y por la edad tendería más a la bajada. En verde vemos a Andrew Robertson, que estaría cubriendo un área menor de este gráfico, en el cual destaca Kerkez a comparación de Robertson, sobre todo en los cambios de ritmo, en la aceleración. Hay una diferencia importante también en la distancia total recorrida a lo largo del partido, en la puntuación como
atlética que se le puntúa a lo largo de los partidos, y estarían más parejos en otros apartados que tienen que ver con lo físico, un poco más abajo en el gráfico. Ya yendo a lo... Quería destacar un poco aquí que me parece en este gráfico, o sea, es demasiado demostrativo para que ustedes se den cuenta cómo se ha devaluado algo que quizás era lo más destacable en Robertson. Yo con Robertson siempre me voy a recordar esa típica sprint que hizo contra el Manchester City en esa victoria 4-3 en Anfield, donde persiguió al lateral, a los dos centrales, a Ederson y al otro lateral hasta terminar de hacer falta. Ese Robertson está al nivel del Kerkez actual, y mira cómo se ha ido devolviendo a Robertson al punto de que claramente estamos viendo de que lamentablemente ya la leyenda de Liverpool no puede hacer esos recorridos que sí te lo puede permitir hacer Kerkez. Es como tener el 2.0, eso es. Claro, y creo que también le da la posibilidad a Arne Slot de pedirle eso. Siempre ha sido bien cauto, por ejemplo, en no pedirle a Salah el desgaste en el retorno que le podría implicar rendir menos físicamente en su contribución ofensiva. Por lo mismo creo yo que a Andy Robertson, por como lo ha visto físicamente, no le va a pedir el despliegue físico que sí le podrá solicitar a Milos Kerkez una vez llegado a Anfield. Podrá pedirle que haga esa presión constante que quizás no le dimos tanto a Andy Robertson. De repente también en el esquema, ahora los laterales tengan una función de despliegue físico distinta. Podremos ver cómo se siente más cómodo también Arne Slot, que contrastó con lo que le solicitaba a sus laterales mucho más físicos Jürgen Klopp, a lo que nos tenía acostumbrados. Entonces, comentar la comparación que decía Christopher con el mejor Robertson y el posicionamiento sin balón, que es un área donde mejora Liverpool con la llegada de Milos Kerkez, cómo puede romper líneas y centrar tanto desde 3/4 como habiendo hecho la línea de fondo, que es algo que se va complejizando con el pasar de los años, puede ser importante para el equipo de Arne Slot. Vimos, de hecho, en este Mundial de Clubes como Boca Juniors se entró 80 veces en el partido contra el Auckland, no sé cuántito, y no logró convertir. Es importante entonces no solo el volumen de centro, sino desde dónde y con qué calidad. Importante ese centro que no le queda de frente a los defensas para que puedan despejar. Creo que lo he visto harto y bien esta temporada con el bueno de Kerkez. Y las carreras, potenciando los extremos, como ya comentamos, no solo por la izquierda, con lo que puede hacer Luis Díaz y Gakpo, sino también por la derecha, recibiendo su centro Mohamed Salah. Dicho esto, vamos a hablar de algo que siempre al hincha le puede importar, porque históricamente hemos vivido asociado a esto, que son las lesiones. Y primero que todo hay que hablar de Kerkez, viendo este físico del húngaro, del serbio nacionalizado húngaro, es ¿cuánto crees que mide Kerkez? Estuvimos flipando, como dirían los españoles, un buen rato antes de grabar, porque no podíamos concebir un mundo donde Kerkez... Esto es un efecto Mandela. Esta es la definición del efecto Mandela. Con Christopher pensábamos que medía máximo unos 74, máximo. De hecho yo pensaba que menos, y mide 1,80. Exactamente, es brutal. Y pese a eso, una de las debilidades que tiene Milos Kerkez es los duelos aéreos, algo que tiene un problema y que debe mejorar. Por suerte, tiene a dos maestros en los duelos aéreos a nivel Premier League, como son Ibrahima Konaté y Virgil van Dijk, así que vamos a ver si mejora en ese ámbito. Otro caso es que también tiene problemas con el ímpetu. A veces por recuperar el balón, por la velocidad que tiene, tiende a confiar mucho en eso y a veces se expone o comete faltas. Así que creo que es algo que quizás el juego, que si bien es explosivo en slot, pero un poco más relajado, quizás le puede venir mucho mejor también a mejorar esas aptitudes. Y luego tenemos el tema de lo que son las lesiones, algo que siempre ha preocupado al hincha de Liverpool. Y acá tenemos muy buenas noticias. De partida porque Milos Kerkez ha jugado el 98% de los minutos con el Bournemouth en la temporada 24-25. Literalmente no se perdió nada. Así que es brutal. Y estamos incluyendo que jugó FA Cup y jugó Premier League y jugó Carabao Cup. O sea, literalmente jugó todo y no paró. También hay que hablar que solo se perdió un mes en la temporada 23-24, que fue por una lesión que no fue especificada, y solamente se perdió 3 partidos que también fueron por expulsión. Así que hablamos que en 2 temporadas también tiene una muy buena calidad respecto a no tener lesiones. Y si nos vamos aún más atrás, en el AZ Alkmaar fue titular en 33 de los 34 partidos, y el único partido que no fue titular fue porque estaba suspendido. Así que Milos Kerkez podemos hablar que
está en un nivel altísimo y que sus lesiones están ausentes totalmente. La única ausencia destacable fue por una molestia en la rodilla durante un parón internacional que tuvo contra Hungría. Es decir, que la única lesión que más encima tuvo fue en un parón internacional que no significó nada para los clubes. Así que espectacular el nivel de lesiones de Milos Kerkez. Fake news. Lo que pasa es que tú lo vienes siguiendo ahora porque eres un nene Premier. Pero yo, que soy experto en fútbol serbio, en fútbol húngaro, me acuerdo que en la fecha 15 del sub-12 del Otmesovasar LG se perdió una fecha porque le dolía la cabeza. Y no había paracetamol en esa ciudad en Hungría. Sí, así la cosa con el bueno de Kerkez. Oye, yo estoy muy conforme con que haya sido dirigido por Areola en el Bournemouth. Estaba pensando también, no llegué yo a esta conclusión tampoco, pero heavy como 3/4 de su defensa se fueron a grandísimos de Europa de una, porque no sé decirlo, Zabarnyi. Sí, Zabarnyi. Ya, ese loco suena para el PSG. Entiendo que se estaría yendo para allá pronto. Kerkez llega al Liverpool y Huijsen ya está jugando el Mundial de Clubes con el Real Madrid, con cierto inglés que creo que está ocupando la banda derecha de Xabi Alonso. Así que nada, conforme, creo que son estilos que se complementan bien, el de Arne Slot con el de Areola, en lo que respecta al despliegue físico, en lo que se le pide a la defensa también, porque jugaba con línea de 4, en cómo puede ir complementándose también en este juego, quizás incluso más parecido en la construcción a lo que hubiéramos previsto de Klopp, que incluso a lo que vimos esta temporada de Slot. Así que da también variedad para que el bueno de Bruce Willis pueda ir escogiendo sus piezas estratégicamente. Yo te quería hacer una pregunta, Christopher. Sabemos que esto no es el FIFA y no es llegar y poner en este jugador es transferible y me van a llegar ofertas inmediatamente. Está sonando actualmente el interés del Atlético de Madrid por Andy Robertson, que recordemos que es, con la llegada de Wirtz, el 4º sueldo más alto del club, o quinto, solo detrás de Alisson Becker, Wirtz, Van Dijk y Salah. Si fuera esto un ejercicio tan práctico como llegar y deshacerse de quien tú prefieras, ¿te quedarías con Kostas Tsimikas, con Andy Robertson? ¿Cómo influye en la construcción de plantilla la llegada de Milos Kerkez, que a diferencia de Frimpong no es homegrown? Hay que recordar que a la fecha de hoy salió que ya prácticamente el Atlético de Madrid dejó de insistir por el fichaje de Robertson. Por tanto, vuelve todo a estar en cero. Pero en esa misma situación y en esa misma pregunta, si me preguntas a mí, yo preferiría que el griego saliera. Creo que tiene mejor mercado, que se puede sacar por un monto, no sé si mayor, pero se puede pelear más por eso. Y creo que futbolísticamente Robertson me puede seguir dando más cosas que Tsimikas. Una de las cosas que más creo que hay que tener en cuenta es el liderazgo. No hay que dejar de tener en cuenta que es una leyenda del club, que es un líder en el vestuario y que eso puede ayudar mucho tanto en la misma formación de Milos Kerkez como también en la llegada de jugadores como Frimpong, Wirtz u otro que llegue. Así que creo que en ese sentido siempre me voy a querer quedar con el escocés por sobre el griego. Sí, podemos ir debatiéndolo en el directo que en principio estaría llegando ya este domingo con preguntas y respuestas para que se vayan conectando, porque hay que recordar también de que por más cariño que le tengamos a Andy Robertson y por más simpático que sea tanto él como Kostas Tsimikas, Liverpool tiene que aligerar su carga salarial para tener mejor salud financiera. Está consumiendo harto de los ingresos del club, entonces hay que ver cómo se puede ir manejando ese asunto. Pueden comentarnos entonces qué opinan al respecto, cómo toman la llegada de Milos Kerkez, qué creen de el community manager del club que se está luciendo últimamente. Harta gente está especulando de que este tema de las banquitas indicaría de que, habiéndose sentado en la derecha Wirtz, al medio Kerkez, ahora tendría que alguien sentarse a la izquierda, quizá Isaac. Yo creo que es más probable que sea Keji actualmente, pero iremos viendo cómo se sigue desenvolviendo el mercado en Liverpool. Cerramos el video también, amigo Christopher, con un llamado importante, porque como sabrán, nosotros, aparte de hinchas, somos parte de una comunidad más grande, primero que todo y siempre personas
que compartimos el amor por el club, Liverpool, y por la comunidad que envuelve la institución, en este caso Liverpool Chile, que está atravesando dificultades algunas de sus personas que lo integran. 4 situaciones en concreto que les contaremos en mayor detalle por redes sociales, que está comentando OLSC en sus distintos grupos de WhatsApp, de Facebook, situaciones de dificultad familiar, de salud, alguna tragedia más complicada que ha ocurrido por ahí. Así que para quienes están al tanto de esto que estoy hablando, pedirles que sigan mandando buena energía, recordarles que se está haciendo una colecta también para recaudar fondos para las causas que respectan, y que habrá una completada también a beneficio, cuyos detalles se concretarán ya entrando julio. Ya, amigos, así que eso, para que manden la mejor de sus energías también a todos los que estén pasando ese mal rato en Liverpool Chile, incluso de más cerca, si es que no repercute. No sé si quieres decir algo, Christopher. Nada, nuestro máximo apoyo, creo que tú lo dijiste todo, así que nada, más que apoyar, somos una comunidad grande, así que espero que eso sea demostrado y lo vamos a ver. Dejaré en el comentario fijado los específicos de la situación, no tan específico tampoco porque no corresponde ser invasivo, y los detalles de la cuenta para quienes puedan y quieran cooperar con la recaudación. Así que veamos si es que la taberna ahí puede ir sumando también por buenas causas, porque hay gente que lo está pasando más difícil. Eso por mi parte, amigo Christopher. Contento por la llegada de Kerkez, contento que haya una buena comunidad para recibirlo, no solo a los fichajes, sino a las dificultades que se vaya atravesando aquí en Chilito. A ver si nos regala también buen fútbol para seguir sonriendo el bueno de Kerkez, que no recuerdo haber puesto la foto, si no tendré que ponerlo en edición, cuando estaba con un taladro y con el bueno de Soboslai. Sí, hay que regalarle esa. Sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, nada más decir que, bueno, Liverpool ya contrató a un loco, contrató a un mago, ahora un avión. Quién sabe qué va a llegar en este mercado de el magnífico Richard Hughes. Así que dicho esto, yo no me pongo calor. Chaito.